Es decir, vemos qué dice la Biblia, tratamos de explicar lo que dice la Biblia y luego tratamos de ver qué pertinencia o qué tiene que ver con nosotros. Porque la Biblia es un libro de muchos años, se escribió en un lapso de 3.500 años, imagínate. 3.500 años y tenemos, como dice la Escritura, y por el apóstol Pablo tenemos, y el apóstol Pedro, dijo, tenemos la palabra profética más segura. Y profecía quiere decir predicar la palabra de Dios. Entonces Pedro decía, la tenemos. Y aunque cuando él escribió estas cosas no se había terminado de acabar de escribir la Biblia, entendía que Dios sigue hablando. Entonces hoy vamos a tener la serie de, ¿cómo se llama? Señales. Y está basada en una serie del Evangelio de quién? De Juan. ¿Sí sabes lo que es una señal? ¿Sí? Bueno, hay señales de tránsito, ¿verdad? Ven aquí, bueno, traté de ejemplificar lo que para ti y para mí sería una señal. Y entendemos la mayoría de nosotros esta señal, ¿o no? Si no manejas, no importa que no la conozcas. Pero si manejas, yo creo que es muy propio que tú sepas lo que significa esta señal. ¿Y qué significan los tres colores? ¿Rojo qué significa? Alto. ¿Amarillo? Písate más fuerte, ¿verdad? No, es. Precaución. ¿Por qué la precaución? Porque va a venir el rojo, ¿verdad? Entonces es primero y luego el verde, pero es al revés, ¿verdad? Primero vas verde, ¿qué te dice? Dale, síguele, ¿verdad? Pero el semáforo también va acompañado de otras señales, no solamente es la única señal, ¿verdad? Hay límites de velocidad. ¿Sí? Entonces, las señales se han diseñado para que tú puedas llegar de un punto a otro, ¿verdad? Las señales de tránsito. Pero también hay señales luminosas, hay señales que indican, bueno, sé que muchos ya no están yendo al cine, y a los que les gusta el cine lo lamento mucho. A mí sí me gusta, pero no voy con mucha frecuencia porque la película, si no es buena, me duerme. Y entonces pagar por dormirme como que, pues bueno, no se me hace muy bonito. Pero al final siempre se apaga la luz, pero siempre hay una señal luminosa que va a estar siempre prendida. ¿Y cuál es esa señal? ¿Salida de qué? De emergencia. ¿Qué nos indica? Nos apunta esa dirección, que si algo llegara a pasar en este espacio, puede salir por dónde. Por ahí esa salida te saca del peligro, ¿verdad? ¿O no? Si es que en dado momento lo hiciera, pero también te ayuda después que se acabó la función a desalojar el espacio. Entonces las señales tienen un propósito, es un rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de los demás, especialmente una marca que se hace con ese fin. Un aviso pues de señal comunica o se da de cualquier modo que sea para concurrir a un lugar determinado para ejecutar una cosa. Pero en el Evangelio de Juan, que es lo que vamos a estudiar estos próximos domingos, se narra en especial que Jesús es el Cristo. Así, bueno, yo sí sé que es Jesucristo, pero la palabra Cristo quiere decir el ungido, que es lo mismo que Mesías. Es decir, la Biblia se escribió mínimamente en 3 idiomas: el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y unas partes en arameo, que era la lengua que Jesús hablaba en el primer siglo, arameo. Entonces, Mesías en hebreo, Cristo en griego. ¿Qué quiere decir él? El ungido. Pues no, pues muy clara la explicación. ¿Y qué es ungido? Bueno, el ungido a los reyes se les ungía, se les derramaba aceite como una señal de elección. No solamente a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Se les ungía para que era una señal de que eran reyes, profetas o sacerdotes. Y a Jesús se le conoce como el ungido de Dios, el Cristo. Él es rey, según la Escritura, pero también es como un sacerdote. Los sacerdotes interceden por el ser humano delante de Dios, y es un profeta. Los profetas hablaban la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces, la Biblia dice que Jesús es Dios. Sé que esto ha creado a lo largo de mucho tiempo muchas posturas con respecto a la persona de Jesús. Pero cuando tú vas viendo lo que Juan quiere en su evangelio, en este tratado que vamos a estar leyendo, es declarar una sola cosa: que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Lo que Juan está tratando de revelar en su tratado es que Jesús es Dios. Dice, vamos a mostrar, y yo les voy a mostrar a través de mi tratado, de su libro, 7 señales
que declaran que Jesús es Dios. Todos los libros deben de tener un propósito. Si tú vas a la academia y lees, mínimamente tienes que saber de qué se va a tratar qué. El libro. Y a veces en las contraportadas viene la sinopsis, ¿verdad? Que nos dice el tema de, bueno, ¿cuándo dijo en el capítulo 20, no lo busques, del 30 y 31, él dijo que estas cosas se han escrito? Dijo, estas las escribí para que sepan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, voy a tratar de mostrar que es quien dice ser el que era, a través de ¿cuántas señales? 7. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cuántas vamos a ver? 7. Esto lo saqué de la película Señales de Mel Gibson. ¿Alguien la vio alguna vez? Padre, no. Andan los extraterrestres. Pero todas las circunstancias que pasan ahí eran ¿qué? Señales para indicarle algo. Entonces Jesús hizo señales para que la gente pudiera entender y saber quién era él. Primer señal, capítulo 2, por favor. Jairo se va a acordar porque prediqué eso en su podorrio. Se nos acaba de casar, no me recién casado, chamaco. Y también están otros recién casados. Un aplauso a los recién casados. Vamos a dar una lectura de los primeros versículos. Dice, primer señal. ¿Cuál es la primera que vamos a ver? Señal es esta. Se encuentra en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Dice, al tercer día se celebró una ¿qué? Una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba ¿en dónde? Allí. También habían sido invitados a la boda ¿quién? Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ya no tienen vino. Fíjense lo que contesta Jesús. ¿Cómo contesta Jesús? Ay, amá, ¿y ahora? ¿Cómo dice? Mujer. Y le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Como que, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Respondió quién? Todavía no ha llegado. Mira. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Luego dice, había 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en las ceremonias de purificación. En cada una cabían unos, ¿cuántos litros? 100. Unos 100 litrillos. ¿Cuántos 100 litros? Rápidamente. 100. 5 garrafones de 100. Bueno. ¿Y cuántos había? ¿Cuántos cántaros? 6. 6. 6, ¿verdad? 6. ¿De cada uno cuántos le cabían? 100. Entonces, ¿cuántos litritos podrían caber? Aquí la aritmética. Ok, ¿cuántos litros podrían caber? 600 litros. Ok. Jesús dijo, dice, había 6 tinajas de piedra que se usan, de cada 100 litros 7. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen de agua ¿qué? Y los sirvientes las llenaron hasta el tope, hasta el borde. Ahora dijo Jesús, saquen un poco y llévense el encargado del banquete. Dijo Jesús. Y lo que hicieron los sirvientes, así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio. ¿Quién llamó aparte al novio? El encargado. El encargado le dijo al novio, a ver, un chico. ¿Qué le dijo el encargado? Al novio, no a Jesús. ¿Todos sirven el mejor vino? Primero. Y cuando los invitados ya andan muy entonados, ya han bebido mucho, entonces deciden que el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino. Versículo 11. Esta es la primera ¿qué? De sus señales. Por eso se llama esta serie como señales. No dijo milagro, dijo es una señal. Y esta señal va a apuntar algo más que un simple milagro. Tiene que apuntar, dijo Juan, esta señal te va a dirigir si eres capaz de entender y ver. Porque las señales se ven o no se ven. ¿Estás de acuerdo? Me pasé el auto. Es que no que. No lo vi. Mira el rojote que está, pero es que venía que distraído rápido. Se me quemaban los bigotes. Y no que. No lo vi. Entonces las señales se pueden ver o se pueden ignorar. Si tú la ignoras,
¿Puede haber consecuencias o no? Puede que se vaya a pasar algo y nadie ve. Nadie me dio. Pero si tiene la gente de tránsito, ¿qué va a pasar? Orillas de la orilla, ¿verdad? Debe haber consecuencias. Entonces Juan dice, hay señales que deben de llamar tu atención para que tomes una decisión. Primer señal, voy a poner el contexto, si sabemos lo que es el contexto. Voy a hablar un poquito de las circunstancias y la misma Biblia nos va a llevar de la mano. No voy a tratar de ponerle de mi cosecha, a veces sí le pongo, pido disculpas. No, tenemos que decir lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces, 3 cosas que pasan en este primer señal, abusados, ¿va? Es decir, pongamos atención, ¿ok? Ese es mi deseo. No soy el maestro, no pretendo serlo, solamente quiero que tú veas cómo la Biblia tiene una secuencia para que podamos ver la primera señal. Algo nos quiere comunicar, como el semáforo, para que podamos llegar a nuestro destino final, ¿ok? Si ponemos y atendemos las señales, ¿llegaremos o no? Sí. Entonces, número 1, hubo una necesidad, hubo una señal y hubo una respuesta. Y no digo uno, hubo 3 respuestas. Acompáñame. ¿Cuál fue la necesidad? ¿Se acabó qué? ¿Se acabó qué? El vino. Entonces, bueno, pues ya, el que alcanzó, alcanzó. ¿Y el que tomó? Tomó. Si no hay agua. Pero en el contexto judío no era así. Han escuchado que las bodas judías, ¿sabes cuánto duraban? 7 días. Génesis 29, si quieres ver. ¿Duraba cuánto? 7 días. ¿De pura qué? Pachanga. Era tan importante para el judío el matrimonio que cuando un matrimonio llegaba a esa decisión, todo el pueblo que hacía celebraba, pero había que hacer un gran preparativo y calcular a cuántos. A los invitados que fueran a llegar y alguno que otro colado, porque un invitado invita a otro invitado, otro invitado, y entonces a veces se nos va y no nos va a alcanzar la birria ni el refresco, y entonces el novio era el encargado de proveer para la celebración. Y se dice que si una boda no alcanzaba, era no solamente una vergüenza para el novio, se le podía demandar jurídicamente. ¿Todos vieron cómo se casaban? No, no se casaban porque para eso era muy importante. Entonces, número 1, se les acabó el vino, pero dice la Escritura, nos narra que Jesús, después de 3 días, así dice el versículo 1, ¿verdad? Tercer día, después de algunos eventos que pasaron en capítulo 2, Jesús se encuentra con un hombre llamado Natanael y dice a Felipe, va y le dice a Felipe a Natanael, que algunos dicen que es Bartolomé, le dice en el capítulo 2, en los últimos versículos, le dice, Nata, ¿qué crees que hemos encontrado aquí? Hemos encontrado al Mesías. Y dice Natanael, ¿y de dónde? ¿De qué barrio salió? Dice, de Nazaret. Como decir, de San Andrés. Dice, ¿de San Andrés puede salir algo bueno? Si son de San Andrés de bien. ¿Puede salir algo bueno de Santa Cecilia, de la colonia Jalisco? Despreciaban a Nazaret porque estaba en Galilea, muy cerca de donde las tropas invasoras habían entrado del norte, los asirios, los babilonios, y entonces llegaban y arrasaban y se habían mezclado a veces, entonces ya no eran tan puros como judíos. Es como decir medio entre chilangos y del Estado de México, imagínate la mezcla, y estaba medio feo el asunto. Entonces desde ahí puede salir algo bueno, de modo los hemos de ver, ¿qué hacemos? Nos lo aguantamos. Porque desde el yo también te decía. Ok, entonces dijo, ¿puede salir algo bueno de ahí? Y dice que Jesús llega y le dice a Natanael, aquí hay un verdadero israelita. Y le dice a Natanael, ¿de dónde me conoces? Dice, te vi. Antes que llegara Felipe yo te vi. Dice que Natanael dice, ¿cómo me viste? ¿Cómo es posible si estábamos a mucha distancia? Porque estaban en Betania. Y dice Jesús, ¿te sorprendes porque te dije eso? Dice, cosas mayores vas a ver. Cosas mayores, si crees, ¿vas a qué? Vas a verlo. ¿De dónde creen que era Natanael? De Caná de Galilea. Entonces Jesús dice que está en Betania, el camino de 3 días llegan, entonces ahora sí, porque le dijeron, Jesús, la invitación te llegó por correo electrónico, ¿sí? Por WhatsApp está la invitación, bueno, no tenía, pero sabía, había sido invitado, y le dicen que llegan a la boda de él y ¿quién?
¿Y sus discípulos cuántos? Los 12 no. Si tú lees apenas iban 6. Andrés, Pedro, Jacobo, Juan, Felipe y Natanael. Todavía no se completaba el equipo. Tenían nomás a 6. Y es invitado Jesús, pero dice que ahí estaba alguien en la boda. No solamente los novios, alguien que Jesús conocía muy bien. ¿Quién estaba? Su mamá. Ahora, se cree por la cercanía entre Caná de Galilea y Nazaret, de donde eran Jesús y María y la familia, pues que eran conocidos. ¿Y por qué creo y entienden los comentaristas que eran conocidos? Por algo. Por la cercanía, se cree que eran algunos parientes de Jesús porque los invitaron. Por eso, ¿tú invitas a quién? Amigos o familia, ¿verdad? Entonces, esto del matrimonio, ¿quién se supone que conocía? A Jesús. Y le dijo que venga Jesús y ¿quién? Y sus discípulos, los invitamos. Dice que la mamá estaba ahí, María estaba ahí, se da cuenta que algo pasó. Se empieza a correr el rumor que falta ¿qué? Vino. Falta vino. Y María, si fuera una simple invitada, ¿estaría preocupada porque se acabó el vino? No. Se cree que ella se preocupa porque tiene una relación con la familia. Por eso le pide algo a Jesús. ¿Qué le pide? ¿Qué le pide? Si haces un análisis, no le pide nada. Muy bien, no le pide nada. Nomás le hace un qué. Mijo, ya se acabó qué. El vino. Y Jesús parece que le responde medio duro, ¿no? ¿Sí o no? Con el hijo, ay, mamá, pues lo que hago. Ándale, ve al Oxxo. Ándale, ¿cómo que yo qué hago? Ve a la tienda, ve al súper La Playa de la avenida Galilea con Nazaret. Y se existía. Sabían que habían calculado el vino y si el vino se acabó, ¿qué? Se acabó. Entonces, Jesús le dice, señora, la traduce en mujer, pero creo que una mejor traducción va a ser, señora, eso, o sea, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Parece duro o no? Pues que no ves que ya se acabó. Por lo que entendemos, no estaban al final de la fiesta. ¿Por qué sé que no estaban al final de la fiesta? Que no se había acabado, que había faltado antes de empezar el vals. ¿Por qué? Porque el que está sirviendo le dice, híjole, todos sirven el buen vino al qué? Al final, pero tú lo has guardado hasta ¿qué? O sea, todavía faltan días y tú has reservado el mejor ¿qué? Mejor vino. Entonces la fiesta como que andaba como a la mitad. Era una necesidad, ¿sí o no? Es decir, tenemos 600 invitados, hemos alcanzado 300 platos de birria. ¿Y qué vamos a hacer con los otros 300? Pues que vengan a los tacos. ¿Cómo sentiría el novio? Ya les dije que hasta legalmente lo podían demandar la familia de la novia. Oye, ¿cómo que no es el cálculo? Qué bueno que así no se los podemos aquí, ahora si no aquí de casa. Pero así funcionaba. Entonces Jesús le dice algo a María. Esto ahorita para mí, ahorita, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero María contesta algo muy interesante. ¿Qué dice? Checa la Biblia. Cada párrafo y cada palabra en la Biblia nos quiere comunicar algo. Dijo María, ay hijo, yo tanto que te cuide. Pero mira por ti, tú te pides un favor. Se puso sentimental, chantajista. Le dijo, mira mujer, mira señora, si tú me sigues viendo como me viste, vas a sufrir más. Tienes que empezar a verme de manera diferente. Sí soy tu hijo, pero te vas a dar cuenta que soy alguien más que tú siempre. ¿Creen que María no entendía quién era Jesús? Cuando ella quedó, dice la Escritura, que el ángel le anuncia que de ella nacería el Salvador, le dijo, ¿y cómo será esto? Ella tuvo una revelación sobrenatural según la Escritura y dice que esas cosas María las guardaba ¿en qué? En su corazón, sabía quién era. Por eso María no se pone chantajista y les dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les ordene. ¿Qué demuestra María en esta actitud? Creo yo que confianza o no. Reconocimiento. Seguridad. Dice, va a llegar mi ¿qué?
mi hora. Cuando le dijo, va a llegar mi hora, entonces en algún momento, estoy seguro, creo que piensa María, él va a hacer lo que tiene que hacer. Confianza. ¿Cuánto nos cuesta confiar en lo que Dios y en lo que Cristo dice? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uno aprende a confiar en la gente que dice amarle, ¿sí o no? ¿O no? En esa boda se habían dicho algunos votos. ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿Quién se ha casado? ¿Se dicen votos o no? ¿Y tú quieres confiar o no en los votos? Se supone que sí o no. ¿Confías en tus papás? Bueno, de chiquito aprendes a confiar, pero ya de grande como que ¿qué? Como que a veces mi mamá y mi papá como que no son tan ¿qué? Mi mamá me prometió que iba a comer a la casa del presidente. Yo me decía, pues decía niño no, de mis hermanos. No suelvan la sopa y bajen los codos, porque un día van a ir a la casa del presidente a comer. ¿Y un niño confía o no? Y decía, mamá, miremos ahí con Echeverría. ¿Quién es Echeverría? El presidente. Bueno, lo decía mi mamá con un afán de que tuviéramos hábitos. Pues ya le dije, no, más que no vamos a ir a comer nunca con el presidente. Pero María dijo, ¿confíen en quién? En Él. Y hagan, ¿cuánto? Lo que les parezca mejor y ustedes cojan. Todo. Y yo siempre digo, ¿verdad? Ya me conoces. ¿Cuánto es todo? Todo. Ok. Una necesidad. ¿Tienes necesidades? ¿Sí? Yo sí tengo. ¿Puedes confiar en Jesús? No me lo digas. ¿Y estás dispuesto a hacer todo lo que Él te diga? Ok, esa fue la necesidad, ¿verdad? ¿Problema o no? Sí. Ahora la señal. ¿Ya vimos cuántos litros había? ¿Cuántos litros? 600. 600. ¿Suficiente cantidad? Ahora, la Biblia como tal no está invitándonos al abuso del alcohol, porque si tú lees la Biblia dice que hay aquel que se detiene mucho en el alcohol. Proverbios y muchas partes de la Escritura nos advierte. Estamos hablando de la cultura del primer siglo. ¿Había agua potable? No. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué en Alemania toman tanta cerveza? Son bien borrachotes, pastor. No. Es una tradición cultural para el alemán, porque en el primer siglo y en el desarrollo de la nación no había ¿qué? Agua. Entonces inventaron ¿a qué? Y la cerveza se hervía con cebada, ¿verdad? Porque el agua potable no existía y el agua natural mataba a mucha gente. Hasta que se inventó la potabilización y todos esos inventos que el ser humano ahora tiene y que disfruta. Entonces, pues se les quedó como agua de uso. Pero eso es cultural. Y también para los judíos mezclaban a veces, y a veces sí lo tomaban, en las fiestas sí lo tomaban como vino, no era jugo de uva, no era jumex, si era uva. Ahora, ¿dónde está la señal? ¿Los sirvientes obedecen sí o no? ¿Y las llenan hasta dónde? Y aquí está el milagro, o la señal. ¿Cuál fue la señal? ¿La convirtió en qué? Pues que no lo había hecho mejor en suba, pues para que no pegara tanto, es Dios. El vino. Se dice que el alcohol o el vino en una botella, ¿cuánto es agua de alcohol? El 85% sigue siendo agua. ¿Me explico? El 85% de esos cántaros sigue siendo ¿qué? Agua. Y entre el 14 y 15% venía la fermentación y los almidones y los azúcares de la ¿qué? Del agua. Solo el 15%. Yo no sé de vinos, no porque no sé, no soy un catador y no sé cómo se les llama esos catadores de vino, pero tienen creo que un nombre muy especial. Sommelier, porque muy bien, un sommelier no soy. Pero un catador de buen vino sabe que entre el vino y qué lo ven. Yo es que lo que lo ven y le mueven. Dice, tiene cuerpo. Y luego, tiene que aroma. Y luego,
¿Sí o no lo escupen? Es afrutado, pero ¿quién es cierto tú que decir eso? Entonces el vino es que es un buen vino francés. Y este dijo, ¿este es vino? ¡Qué vinazo! ¡Qué buen vino! Y dice que él nunca supo de dónde qué. ¿Quién sabe lo sacó? Los únicos, dice que sabían de dónde venía, ¿quién era? Los sirvientes. Los que llenaron las tinajas. Pero creo que alguien más. ¿Con quién iba Jesús? Alguien más se dio cuenta de esto. Y entonces, dice la Escritura, que el H2O cambia su estructura química y se convierte en... ¿De veras tú crees eso, Saúl? ¿De veras vas a creer eso? ¿Te la piensas? Que yo, alguien del siglo XXI, con tanta tecnología, voy a creer que alguien va a convertir 600 litros de agua en vino y de buena calidad. La clave va a ser al final, lo que dice Jesús. Porque si hay una palabra que se repite 98 veces en este tratado del Evangelio de Juan, es la palabra creer. ¿Puedes creer? El encargado dijo, qué buen vino. Ahora, ¿al novio le llegó la noticia o no? Siempre los novios andan preocupados en las bodas, porque oficio algunas bodas. Y al que veo más apurado es el novio, porque la novia se anda arreglando y estamos esperando su entrada, por los novios, esto que falta, ¿verdad, Ramón? Se acaba de casar, entonces yo estaba preocupado. Pero bueno, le llegó la noticia al novio, ya se acabó el vino, y luego, ¿sabes qué? ¿Ya hay qué? Ya hay vino, y un montón, y vieras qué vinazo. Entonces la señal fue esa. Parece increíble, ¿o no? ¿Posible? Si tu lógica y tu razón te decir, eso no es posible. O sea, ¿cómo ustedes pueden creer este libro y confiar en esto? ¿O no? Pero dice que eran ¿qué? Señales. ¿Para quién era la señal? Termino con las respuestas. ¿Cuál es la primera señal? ¿Para quién iba dirigida la señal? ¿Para el encargado de la boda? El encargado de la boda nunca supo ni de dónde salió, solamente entonces va y dice al novio, qué bárbaro, tú sí que vas a ser buen esposo, amigo. Tú sí has guardado el mejor vino para quién. No serviste tonalla ni nada de 68 pesos, te guardaste buen vino hasta el último, no hasta el último día, donde todavía la fiesta no termina y va en buen tiempo. ¡Qué bárbaro! No se dice que el novio fue a agradecerle a Jesús, ¿verdad? No, a Juan. Y no sé si el novio alcanza a darse cuenta de dónde provino el vino. Pero hay una respuesta. La primera respuesta es que buen vino. La segunda, pues me salvaste de la vergüenza. Imagínate, como decimos aquí en Guadalajara, que quemadota me haya dado cuando no pudo terminar el pachangón, se le acabó el vino. ¿Lo salvó de la vergüenza pública o no? Al novio. ¿Sí? Pero esto enfocado a alguien más. Fíjate lo que dice la Escritura. Por favor. El encargado probó y ya luego le dice al novio. Pero el versículo 11 es la clave de la primera señal. ¿Listos? ¿Para quién era la señal? ¿Para quién? Dice, esta, ¿cuál esta? El que Jesús convirtió el agua en vino. Dice, ¿esta es la qué? La primera señal. ¿Qué hizo quién? Jesús. Y aquí está el propósito. ¿Cuál fue el propósito? Así reveló su gloria. Para que Él manifestara Su gloria. quién es Él. Y sus discípulos ¿qué? Creyeron. Creyeron. ¿Qué quería despertar Jesús en ellos? La fe. Fe. Que ellos pudieran ¿qué? Creer. Confiar, creer. Dijo, está bien, el que sirve y está encargado está contento porque, pues, qué buen vino. El novio, pues la libró, ¿verdad? Salió avante con el compromiso. Terminó bien la fiesta. Pero iba dirigido a alguien en especial. Aquellos que necesitarían creer
Porque Dios a través de Jesús tenía un propósito para estos hombres, que si podían creer y entender, cambiarían el mundo. Por eso Jesús les dijo, ¿puedes creer? Natanael tardó mucho en demostrarle a Jesús 3 días. Te voy a mostrar, Natanael, esta señal. Y esta va a ser solamente la que, la primera, porque cosas mayores pasan. Tú y yo tenemos una gran necesidad. A todos se nos acaba el vino, ¿o no? Y no estoy hablando del jugo de uva que nos avientes de tu refrigerador. Dice la Biblia que el vino es un símbolo de alegría, es un símbolo de gozo. Y a veces lo que menos encontramos en este mundo tan complejo es alegría. A veces parece que Dios es aburrido, ¿verdad? Pero Dios no es aburrido. Me encantan las fiestas. ¿Pero todo con qué? No estoy invitando ya, no, pues Jesús entraba, vamos a hacer un cruzado. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de la cultura y de lo que para nosotros, por desgracia, muchos de nosotros venimos de contextos donde el abusar de ciertas cosas creó muchos problemas en nosotros. Y yo soy uno de ellos, no voy a hablar de mi testimonio, pero yo sé lo que es abusar de sustancias no lícitas. Pero Jesús está tratando de mostrar que va más allá de cubrir una necesidad temporal. Porque si Jesús se mostró como se mostró, tenía un propósito mucho más profundo. Y termino con esto. Vimos los elementos de la señal y la reacción. Los discípulos creyeron. ¿Qué vieron en Jesús? Que apuntaba a una realidad más allá del simple hecho de convertir. Sí, algo literalmente sobrenatural, algo más que un milagro. Las señales realizadas por Jesús a lo largo de lo que vamos a ver son como flechas luminosas apuntando a Él, indicando que tenían delante de ellos a alguien sumamente y completamente diferente. La mayoría de las personas a esa boda solo asistieron a una gran boda con un excelente vino, pero nada más. El encargado de la boda solo se queda con el buen sabor de boca de un buen vino y quizás nunca se enteró quién hizo este milagro. El novio agradeció posiblemente el favor recibido y la gran ayuda, pero posiblemente quedó hasta ahí. Pero un pequeño grupo de pocos hombres fueron cambiados. Ellos pudieron darse cuenta de la señal, que tenían enfrente a quien realmente tanto anhela tu corazón y mi corazón, de Dios mismo, hecho hombre. Y esto se va a repetir a lo largo de este evangelio. Al último de este libro, alguien le dice a uno de los 12, llamado Tomás, le dicen, el Señor resucitó. Y dijo Tomás, puedo ver que sé que el agua se convirtió en vino porque no estaba ahí, pero he visto muchas señales, creo que está vivo. Dijo Tomás, eso sí ya no, aunque vas a ver las demás señales. Dices, ¿cómo es que viendo tantas cosas no pudieron creer? Pues mira, tú y yo somos muy parecidos a ellos. Y entonces viene el dicho, hasta no ver, no creer. Y Jesús se aparece, ¿o no? Porque Tomás dijo, si yo no meto mi mano y mi dedo en sus manos y en su costado, yo no qué. Dice Jesús, y luego se aparece Jesús, ¿qué le dice? Tomás. Y dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me viste, Tomás, ¿creíste? Y me encanta lo que sigue. Bienaventurado, que la palabra es felicísimo, porque en griego viene un sufijo como los sísimos. Dice, el hombre
que no ve y cree va a ser el hombre o la mujer más feliz. Dichosos los que no vieron y creyeron. Y la pregunta para ti y para mí, ¿puedes creer? Ponte de pie. ¿Puedes creer? Y esto va a ser porque el tema de las señales es ¿creo o no creo? Dice, ¿me estás pidiendo que deje mi razón a un lado y me meta a estos avatares y luchas de entender un libro que está tan antiguo que no tiene que ver nada conmigo? Pues tiene que ver mucho contigo. Porque aunque seas tú convencido, creyente o no, te riges en Occidente, cuando menos, por el nacimiento de un solo hombre. Si tú hoy pones tu fecha, ¿a qué estamos hoy? 18. Son felices, no saben qué día. ¿18 de qué? ¿De qué año? Después de... Aunque le quieran cambiar de la era moderna, no se ha podido. Porque el evento de un solo hombre cambió la historia. Y pregunta si tú y yo podemos creer que este Jesús puede cambiar lo vacío que deja una religión. Y tú sí sabes por qué creo que deja vacío una religión. Porque había ¿cuántas tinajas? 6. ¿Y para qué eran esas tinajas? Es que había tandeos de agua que gallina ahí en Galilea, como en Guadalajara. En Chiapas fallaba, se les secó la presa de Nazaret. Eran vasijas de la purificación que usaban los judíos. Porque un judío, siempre que llegaba a una casa, ¿qué hacía? Y no había coronavirus. Pero se lavaban las manos porque ellos se podían contaminar con muchas cosas. Si agarraron un puerco, se contaminaban. Un perro, no podían agarrar los perros porque ¿qué? Se contaminaban. Una mujer que estuviera en un periodo, si la tocaba el esposo, cuchilateabas. Si agarrabas al pupi, digo que los perros en el tiempo no eran perros domesticados, eran perros salvajes, porque no los querían, entonces los perros andaban bravos, entonces los tenían como inmundos. No era el cachorrito ni el pastor alemán ni el chihuahua, eran perros salvajes. Entonces, si por ahí tocaban algo de un perro, ¿qué llegaban? Y ellos pensaban que así se qué. Pero Jesús dice, esas cántaras son tan huecas y tan vacías que no te pueden limpiar. Y Jesús lo dice más adelante, lo único que te puede limpiar es mi presencia en tu vida. La religión es hueca. Cristo da gracia en abundancia, ¿sí o no? Eso es lo que ocupamos, entender la gracia de Dios que transforma de adentro hacia dónde? Hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. La religión te dice, haz y haz. Y Jesús te dice, yo ya hice. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer. Solo creer. Primer señal que apunta ¿a quién? A Jesús. Pero no vas a una señal. ¿Tuvo que hacer cuántas? 7. Cierra tus ojos, por favor. Quiero pedirte que